Quiero hablarte sobre que mientras el día dura, ese es el tema de la palabra, mientras el día dura. Viene la noche, pero mientras el día dura, hay expectativa de algo que podamos hacer. Efesios capítulo 2, verso 10, lo vamos a tener en las pantallas. Quiero que lo leamos de Palabra de Dios para Todos, una traducción muy actual, un lenguaje muy actual. Palabra de Dios para Todo. Efesios 2:10 dice: nosotros somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras que Dios planeó de antemano para que nos ocupáramos en ella. Y este versículo nos habla de varias verdades fundamentales que tenemos que entender. Dice que nosotros somos obra de Dios. Reina Valera dice: hechura de Dios somos. No somos fruto de la casualidad, sino de la causalidad. No existimos simplemente porque sí. Si te dijeron, la verdad que eres fruto de una noche de borrachera y loca pasión, no fuiste planeado. Tal vez tus progenitores no te planearon, pero tú ya estabas planeado desde la eternidad en la mente de Dios. Dice: nosotros obra de Dios somos, hechura de Dios somos. Venimos a existencia por voluntad de Dios. Existen padres incidentales, pero no existen hijos incidentales. Yo sé que eso es un poco loco, un poco difícil de entenderlo, pero pueden existir padres incidentales, es decir, que tal vez sea un accidente, que se hayan conjuntado, pero no existe un ser humano incidental. Todos venimos a esta tierra con... nadie viene, quiero decirlo de esta manera, sé que lo puedo decir mejor. Nadie viene a esta tierra sin antes haya sido diseñado por Dios en la eternidad. Y entonces dice que fuimos creados por Dios y luego somos renacidos en Cristo Jesús. Ahora, esto es lo más tremendo. Dice: para buenas obras que Dios planeó de antemano. Es decir, Dios desde la eternidad no solo te pensó para que existieras, sino que Él pensó en un aporte que tú tenías que hacer en tu tiempo aquí en la tierra. Él pensó en de qué manera Él te iba a usar para que tú pudieras realizar cosas que Él ya determinó desde la eternidad, aún antes que el mundo fuese. Salmo 139, verso 16. Recuerdo haber leído este versículo cuando recién me convertí, pero no lo entendía. Cuando lo entendí fue así como que me voló la cabeza. Salmo 139, verso 16 de la Nueva Versión Internacional, lo vamos a leer. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Wow. Dice que Dios observa cuando el niño está creciendo en el vientre de la madre. Eso es poderoso. Y desde el momento mismo de la gestación. Es decir, es como que Dios ya sabe cuando esa esperma va viajando por el útero de la mujer y puede ver el óvulo y se da cuenta cuando el esperma apuntó al óvulo y donde puso el ojo puso la bala. Y ese esperma va a impactar ese óvulo y Dios sabe que ese óvulo no se va a deshacer, que no se va a malograr. Y entonces Él está observando ese momento cuando esa semilla de vida impacta en el óvulo y comienza a gestarse la vida. Y no te deja de observar ni un solo momento. Eso es poderoso. Y ahora Dios
está mirando cómo todo lo que ya estaba escrito en su libro comienza a ocurrir. Sí, así como eres. No eres un accidente, nada en ti es un accidente, ni tu color de pelo, ni tu color de ojos, ni tu tamaño, tu envergadura física y lo más intrínseco de ti, lo más adentro de ti. Todo fue planeado por Dios. Qué impresionante. Y tú dirás, pastor, ¿y qué pasa si hay alguna falla física? Aún la Escritura dice que todo estaba en su libro. No lo entendemos, es un poco loco y no podemos imaginarnos cómo es que eso funciona. Y de hecho no es mi intención en este mensaje meterme en eso, aunque ya me metí. Y dice que no solo Dios planeó tu gestación, es decir, cómo tú serías, sino que dice todos mis días estaban diseñados. Todos mis días. Es decir, Dios no solo planeó vas a vivir, sino que Dios dijo cómo quería que tú y yo viviéramos. Cómo quería que tú y yo pudiéramos vivir. Entonces la vida no se trata simplemente de voy a hacer lo que yo quiero. Es verdad que puedes hacer lo que tú quieras y Dios no te lo va a impedir. Eso es parte del libre albedrío. Pero lo cierto es que Dios no quiere que tú hagas lo que tú quieras, sino que Dios quiere que cumplas el destino que Él planeó para ti. Tú puedes decir, es mi vida, yo puedo hacer con mi vida lo que quiero, y lo puedes hacer, pero ese no es el plan, y eso no es lo mejor. Tú puedes confiar tu vida a Dios, y cuando tú confías tu vida a Dios, entonces tú tienes que saber que te subes al tren de tu destino. Un destino que fue planeado por Dios antes que el mundo existiera. Yo puedo decir en mi vida y hago con mi vida lo que quiero, pero Dios determinó qué querías que hicieras con tu vida. Mateo 24, verso 46 de la Biblia de las Américas. Mateo 24, verso 46, versión Biblia de las Américas. Dice, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así, así como Él le ordenó, como Él lo mandó, como Él determinó que hiciera en esta vida. La palabra de Dios para todos dice, qué afortunado aquel siervo cuando su Señor regresa y lo encuentra cumpliendo su deber. Y aquí es donde tengo una pregunta para ti. Si el Señor viniera hoy mismo, ¿qué te encontraría haciendo? ¿Tu propio plan? ¿Tu propio asunto? ¿Viviendo tu propia vida? ¿O haciendo lo que Él planeó que tú hicieras? Ese es el quid de la cuestión. Esa es una pregunta clave que todos tenemos que hacernos. Y si Cristo no viniera, pero dejáramos esta dimensión llamada vida, y entonces estuviéramos en su presencia en el cielo, cuando estemos ahí frente a Él, ¿qué nos dirá Él? Nos dirá, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra el gozo de tu Señor. Lo poco es esta vida. Cuando tú leas esa escritura que dice, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, tienes que saber que no importa que tengas una gran asignación en esta dimensión temporal llamada vida, no importa que tú tengas mucho que hacer y grandes cosas aquí en la tierra, no importa cuánto logres aquí en la tierra, siempre lo que hagamos acá en la tierra será poco comparado con lo mucho que viene en la eternidad. Por eso dice, buen siervo, en lo poco fuiste fiel. Y eso es para todos, no importa cuánto hagamos aquí. Insisto, puede ser muchísimo lo que hiciste en tu vida aquí en la tierra, pero comparado con lo que viene en la eternidad, siempre será poco. La pregunta es, cuando Él venga, o si Él nos llama a su presencia, podrá decirse, como dice Mateo 24, 46,
cuando Él regrese, los encontrará haciendo así. O como dice palabra de Dios para todo, cumpliendo nuestro deber. La vida no se trata de qué es lo que yo quiero hacer. Eso es jugar a ser Dios. Y esa es la raíz del pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es jugar a ser Dios. Es verdad que tú puedes decidir qué hacer con tu vida, pero eso significa tomar el lugar de Dios. Porque Dios es el que se determina el derecho de decir cómo tenemos que vivir. Cuando una persona dice, yo soy lo suficientemente inteligente, yo puedo decidir lo que está bien, lo que está mal, y yo puedo decidir qué hacer de mi vida. Esa persona lo que está haciendo es jugando a ser Dios. Esa es la raíz del pecado. El pecado es mucho más que lo que hacemos. El pecado tiene que ver con jugar a ser Dios. Regrese a Génesis capítulo 3. Escuche el diálogo entre la serpiente y Eva. Escuche las palabras que sedujeron a Eva y a Adán para desobedecer a Dios y comer del árbol que Él les dijo que no comieran. Y las palabras fueron, el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis como dioses. Y eso fue lo que los sedujo. El hecho de decir, no voy a depender de Dios para que me diga lo que está bien, lo que está mal, no voy a depender de Dios para que me diga cómo vivir mi vida. Y entonces extendieron su mano y comieron. Esa es la raíz del pecado. El pecado es mucho más que simplemente lo que hacemos. El pecado tiene que ver con jugar a ser Dios. Pero Dios dice que Él te planeó, que Él te diseñó y preparó buenas obras para que tú las hicieras. Es decir, hay cosas que Dios espera que yo haga. Hay una vida que Dios espera que yo viva. Hay planes que Dios tiene para mí. ¿Sí está aquí conmigo? ¿En su casa? Hay planes que Dios tiene para ti. Y cuando estamos separados de Dios, si regresamos a Efesios capítulo 2, verso 10, cuando estamos viviendo nuestra vida separados de Dios, somos creación de Dios, hemos sido diseñados por Dios y en nuestra gestación fuimos preparados con todo lo que necesitábamos para vivir la vida que Dios quería que viviéramos, pero al estar separados de Dios es imposible vivir esa vida. Es por eso que tenemos que ser creados en Cristo Jesús. Cuando una persona decide entregar su vida al señorío de Cristo Jesús, cuando una persona decide decirle que sí a Cristo Jesús, lo que está ocurriendo es que esa persona se está subiendo al tren de su destino. Está naciendo de nuevo en Cristo Jesús para vivir no la vida que le sea impuesta o la vida que se autoimponga o lo que pueda hacer de la vida, sino que cuando nace en Cristo Jesús, ahora se sube al tren de su destino y está capacitado para vivir la vida que Dios planeó en la eternidad para que fuera vivida en esta dimensión temporal llamada vida. Amén. La Escritura nos dice en Juan capítulo 21, verso 18 al verso 19, vamos a leer, pero en Juan capítulo 21, déjame ponerte un poquito en órbita, ¿qué está pasando en Juan capítulo 21? Y entonces vamos a leer esos versículos. Juan capítulo 21, Pedro y otros cuantos discípulos tomaron la decisión de regresar al oficio que ellos tenían. Pedro junto con estos discípulos, ellos habían dejado el oficio que habían heredado de sus padres o el oficio que ellos habían optado para vivir y habían aceptado el llamado de seguirlo a Jesús. En otras palabras, ellos dieron un giro en U, dejaron su propia manera de vivir, sus propios deseos, sus propios planes, sus propios sueños y abrazaron los planes y los sueños de Dios para ellos. Pero ahora que Cristo resucitó, Pedro, después de haber negado al Señor, él piensa que ya los sueños de Dios y los planes y los proyectos de Dios para él se acabaron. Porque él siente que ha fallado y que eso ya lo inhabilita para que Dios cumpla sus sueños, los planes y propósitos que él planeó con la vida de él. Entonces Pedro dice, me voy a pescar. Y otros discípulos dicen, vamos contigo. Eso pasa con los líderes.
Un líder tiene que ser muy responsable y consciente de sus decisiones, porque siempre habrá quien lo siga. Y lo siguieron otros discípulos más, y fueron y encontraron la barca llena de telaraña. Encontraron la barca empolvada. Quitaron las telarañas, la desempolvaron y se fueron de nuevo a pescar. Y trabajan toda la noche. Y otra vez, como aquella vez cuando Dios lo subió a Pedro al barco de su destino, otra vez la barca está vacía. Pescaron toda la noche, pero no agarraron nada, ni un resfriado pescaron. Absolutamente nada. Llega la mañana, está amaneciendo, se ven las primeras luces de la mañana, y entonces un forastero para ellos está caminando a la orilla del lago. Y desde allá les grita: ¡Hey, varones! ¿Tienen algo para comer? Y ellos dicen: no hemos pescado nada, lo siento, no tenemos nada. Era Jesús, sonriendo desde la orilla. Y entonces Él les dice: no se preocupen, yo sí tengo algo para que desayunemos juntos, que comamos algo juntos. Y entonces, reconociendo que era Jesús, nadan apresuradamente hasta la orilla y llegan allí donde está el Maestro. Y Pedro tiene que pasar por un proceso de restauración. Cada vez que alguien falle, necesita pasar por un proceso de restauración. Cuando una persona falla, si esa persona regresa y no ha pasado por un proceso de restauración, entonces vas a sentir como que algo no está bien o como que algo falta. Y Pedro tiene que pasar por ese proceso. Entonces ahí está Jesús. Y Jesús desayuna con Pedro, con Juan, los otros discípulos, conversa con ellos, sonríe, y todos, nadie se atreve a preguntar mucho, simplemente lo observan a Jesús. Entonces, llegado un momento, Jesús lo invita a Pedro a caminar. Le dice: ven, Pedro. Y comienzan a caminar y comienza el proceso de restauración. Y lo que Jesús hace es lo que Dios siempre hace con nosotros. El Señor es muy confrontativo. Su palabra es confrontativa. La Escritura es confrontativa. Es por eso que muchas veces nos sentimos confrontados cuando la palabra viene. Porque Dios se muestra así, como un Dios que confronta. Pero la corrección de Dios es una invitación a la vida. Dios nunca corrige centrado en lo negativo. La corrección de Dios siempre es centrado en dar vida. Esa es la forma en que Dios confronta, en la forma en que Dios corrige. Dios nunca confronta centrado en lo negativo, en el castigo. Las confrontaciones de Dios siempre son una invitación a la vida, siempre son un llamado a nuestro propósito en Él, siempre son un llamado a nuestro destino en Él. Así son las confrontaciones de Dios. Y después que Jesús hubo confrontado a Pedro, entonces el verso 18 nos muestra unos versículos que son difíciles de entender, muchos los han mal interpretado, y hay varios puntos de vista sobre estos dos versículos, de Juan capítulo 21, verso 18 y verso 19. Quiero que lo leamos de la Nueva Biblia Viviente, ahí está en la pantalla. Es verdad, le dice Jesús a Pedro, que cuando eras más joven, tú mismo te vestías e ibas donde querías. Pero cuando ya eres viejo, extiendes tu mano, toman tu brazo y otro te viste, y te lleva a donde no quieres ir. Y escribe el autor, inspirado por el Espíritu Santo: Jesús dijo esto para dar a entender de qué manera moriría Pedro y así glorificaría a Dios. Y después le dijo: sígueme. Las mismas palabras que le había dicho cuando hizo aquel milagro y lo llamó y le dijo: sígueme, deja todo, sígueme. Ese es el llamado a seguirlo, a abandonar nuestra propia vida y adoptar la vida de Dios para nosotros. Sígueme y te haré pescador de hombres. Y ahora está de nuevo la misma invitación: sígueme. ¿Qué está hablando aquí Jesús? ¿Qué significa eso que cuando eres joven tú mismo te viste y vas donde tú quieres? Pero cuando ya eres viejo,
que no tienes el mismo vigor, el mismo empuje. Ahora te vuelves dependiente y necesitas que alguien más te vista. Y te llevan donde no quieres ir. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Está hablando justamente de nuestro libre albedrío. Está hablando de nuestra capacidad para decidir qué tipo de vida nosotros queremos vivir. En la vida, cuando nosotros decidimos qué hacemos, qué no hacemos, a dónde voy, a dónde no voy, independientemente de Dios, estamos actuando como cuando somos jóvenes, en este versículo, Juan 21, 18, nos vestimos y vamos donde queremos. Pero Jesús le dice a Pedro, llegará un momento, Pedro, donde ya no vas a ser joven, es decir, tu voluntad recia ya no va a existir. Ya no va a existir tu propio deseo de hacer cosas. Ahora, lo que va a existir es simplemente una entrega vulnerable a ser codependiente. Y le dice, cuando eres viejo, en otras palabras, cuando estás en ese punto de entrega vulnerable, a dejar que otro sea el que te guía, que otro sea el que te viste y te dice dónde ir. En otras palabras, la vejez, en este caso, representa estar rendido, estar entregado, estar dispuesto a adoptar los planes, los propósitos de Dios, es decirle que sí a Dios. Es cuando hemos llegado al punto que lo hemos dicho que no a nosotros mismos. El verso 19, hay varios puntos teológicos sobre este verso, y algunos piensan que se refería a la muerte física que experimentó Pedro, que por cierto hay algunos datos que tienen que ver más con simple mitología, o si usted quiere tradición, cuentos que por allí están, pero no hay certeza de cómo murió Pedro. Hay alguna idea por algunos escritos que se han encontrado, pero no se puede asegurar cómo es que murió físicamente Pedro, cuando dejó esta dimensión temporal vida y se fue al cielo. No lo sabemos. ¿Pero de qué está hablando Jesús? Yo no creo que esté hablando de la muerte física de Pedro. Creo que está hablando de esa muerte que todos tenemos que experimentar. La muerte al yo, la muerte a mi propia voluntad, morir a mi deseo de vivir la vida que yo quiero vivir y adoptar la vida que Dios tiene planeada para mí desde la eternidad. Yo creo que la muerte que está diciendo aquí, verso 19, Jesús habló esto para dar a entender de qué manera moriría Pedro. Y quiero que subraye esa palabra, y así glorificaría a Dios. ¿Cuándo nosotros traemos gloria a Dios? Cuando como Pablo decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Pablo se confesaba muerto a sí mismo. Y Jesús estaba diciéndole a Pedro, Pedro va a llegar a un punto. Y ese punto llegó, yo creo que fue un punto de quiebre, de transformación en la vida de Pedro. Y Pedro, a partir de ese punto, hasta el día de Pentecostés, yo creo que Pedro experimentó esa muerte. Porque usted puede ver en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, usted lo puede ver a Pedro en esa venida del Espíritu Santo, un Pedro transformado, un Pedro ahora que es totalmente diferente el que veíamos en los evangelios. Yo creo que Pedro experimentó ese tipo de muerte, un tipo de muerte que todos tenemos que experimentar. Jesús dijo que si el grano de trigo, refiriéndose a la semilla, si una semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Pero cuando una semilla cae en tierra y muere, entonces lleva mucho fruto. Necesitamos morir en un sentido estrictamente espiritual, en un sentido estrictamente intelectual y moral, no físicamente, pero sí necesitamos experimentar la muerte del yo para que pueda aflorar la vida de Dios en nosotros. Cuando eres joven, te vistes y tú decides dónde vas. Esa es la vida que tú quieres vivir. Eso es jugar a ser Dios. Eso es decirle a Él, Señor,
pero no hacer lo que Él nos pide. Y ese es el juego del enemigo. Ese es el juego del enemigo. Hechos capítulo 20, verso 24, Pablo nos enseña cómo él se había determinado a hacer lo que Dios esperaba de él. Pablo nos muestra cómo es que él se había determinado: voy a vivir para las buenas obras que Dios planeó para mi vida. Voy a vivir para los sueños de Dios. Voy a vivir para los planes y proyectos de Dios para mí. Y entonces él dice en Hechos 20, verso 24, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use, y subraye esa palabra, para terminar la tarea que me ha sido asignada por el Señor Jesús. Él dice: mi vida no tiene ningún valor. Yo considero que mi vida no es útil para nada aquí, al menos que yo la esté usando para terminar la tarea que me asignó el Señor. ¡Wow! Con esa determinación vivía el apóstol Pablo. Él no estaba pensando en que Dios lo ayudara a alcanzar sus propias metas. Él no estaba pensando: Dios está aquí como el genio de la lámpara para que yo le diga cuál es mi deseo y Él me diga sí, mi amo, y haga un chasquido de dedos y se cumpla mi deseo. Pablo decía: yo reconozco que Él es Dios y que Él determinó qué clase de vida yo tenía que vivir, que Él tiene planes y propósitos para mí. Y Él dice: yo voy a vivir por los planes y los propósitos de Dios, por los sueños de Dios para mi vida. Ahora, el enemigo está en la jugada de que tú no vivas el destino que tienes en Dios. Y Él sabe que tu destino, el destino eterno, el destino que fue planeado para ti antes que el mundo existiera, no lo puedes vivir separado de Cristo Jesús. Por eso Efesios capítulo 2, verso 10. Fuimos creados por Dios, fuimos creados en Cristo Jesús. Hay una doble creación. Sin Cristo no podemos adoptar ese destino eterno que Dios nos dio. Y el enemigo lo sabe. Y él va a intentar por todos los medios que tú no le entregues tu vida al señorío de Cristo. Él va a intentar por todos los medios de que tú no le digas que sí a Jesús y entregues tu vida a Jesucristo. Cuando él se da cuenta que tú ya le entregaste tu vida a Cristo Jesús, entonces él ve que tú pasas una línea. En algún momento tú pasas una línea que es invisible, que no se puede ver, y muchas veces ni tú te diste cuenta que la pasaste, pero el enemigo sabe. El cielo y el infierno reconocen cuando tú pasaste esa línea y tú dices: yo no me vuelvo para atrás. Le entregué mi vida a Jesús y yo ya no me vuelvo para atrás. Entonces el enemigo ya sabe que él no puede intentar alejarte de Cristo Jesús. Entonces ahora lo que él va a intentar es anularte para que tú puedas cumplir los planes y los propósitos de Dios en tu vida. Para que esas buenas obras que Dios preparó para que tú anduvieras en ellas no se hagan realidad en tu vida. Y tiene muchas armas. Tiene un arsenal grande de armas para lograr esto. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 4 de la Biblia de las Américas, lo vamos a leer. Pablo nos dice una verdad que quiero que por favor la pongas fuertes en tu corazón. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Quiero que subrayes la palabra se enreda en los negocios de la vida diaria. Subraya eso, por favor. Resáltalo. Dios sabe que hay asuntos de la vida diaria en que te tienes que ocupar. Dios lo sabe. Dios sabe que tienes que dar de comer a tu familia. Dios sabe que hay servicios que hay que pagar. Dios sabe que hay cosas que son necesarias que nos ocupemos en esta vida. Dios lo sabe. Él no dice que no te ocupes de tus responsabilidades bajo este sol. La palabra clave aquí es enrede. Enrede. Está diciendo cuando tú quedas atrapado. Enredado es como cuando tú vas caminando
y entonces una soga o algo se traba en tus pies y tú te caes porque tus pies quedaron atrapados. Es como caer en una tela de araña. Hace mucho tiempo que Dios me mostró a mí, desde el primer sueño que tuve, que cuando yo sueño con telas de araña o sueño con araña, está hablándome de planes y estrategias del enemigo que me quieren atrapar. Y yo no le hago mucho caso a los sueños, ni tengo esa habilidad dada por Dios, ni aprendido humanamente para interpretar sueños. Y sueño muy poco. Pero recuerdo la primera vez que soñé, yo sabía que tenía que preguntarle a Dios cómo funcionaba. Y Dios me dijo, te estoy hablando. Y entonces Dios me enseñó esos códigos que Él tiene para comunicarse con nosotros. Esto significa para mí, no quiere decir que para ti signifique igual. Y Dios me dijo que lo que Él me estaba mostrando era que el enemigo estaba trazando sus planes. En argentino decimos teje y maneje. El teje y maneje del enemigo. Los planes del enemigo para enredarme. Y Pablo dice, ningún soldado en servicio activo. Yo no sé si tú lo sabías o no, pero si tú entregaste tu vida a Cristo Jesús y tú dices yo soy un hijo de Dios y tú dices yo soy un discípulo de Jesucristo y tú dices mi vida está en las manos de Dios, entonces tú eres un soldado en servicio activo. Amén. ¿Cuántos saben que son soldados en servicio activos? Somos soldados en servicio activo. Y dice que ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué son los negocios de la vida? Todo lo que no tiene que ver estrictamente con el reino de Dios, pero es necesario para esta vida. La familia, los negocios, el trabajo, el estudio. Lo necesario para vivir en esta tierra. Y Dios dice, yo sé que tú necesitas ocuparte de esas cosas, pero el punto es que no dejes que el enemigo te enrede. Porque cuando nos enredamos, no podemos agradarlo a aquel que nos reclutó como soldados. ¿Por qué? Porque cuando estamos enredados, entonces lo que pasa es que no podemos responder al llamado de parte de Dios. No podemos responder al sonido de la trompeta. No podemos responder a esa asignación que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que van a ser prioridad. Hay otras cosas que van a estar ahí, delante de nosotros. Y sin darnos cuenta, entonces nos deslizamos y caemos en complacencia. Cuando caemos en complacencia, la línea se vuelve borrosa. Y cuando la línea se vuelve borrosa, el mensaje se debilita. Y cuando el mensaje se debilita, hay poca comprensión de Dios en la gente que no le conoce. Ese es el problema de la complacencia. Cuando nos enredamos, caemos en complacencia. Y decimos, Dios sabe que tiene todo mi amor. Sí, pero ya no es tu prioridad. Ni los planes y propósitos de Dios son tu prioridad. Ahora, tus planes o los planes de alguien más para ti son tu prioridad. Estás enredado. Y la complacencia hace que la línea se vea borrosa. La línea de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que le agrada a Dios, de lo que no le agrada a Dios, lo que Dios espera, lo que Dios no espera. Y cuando esa línea se vuelve borrosa, entonces la gente que no conoce a Dios, le es difícil, le es muy difícil comprenderlo a Dios. La tibieza, escucha bien esto, por favor, la tibieza no es una temporada que estás viviendo, es un demonio de muerte espiritual. Hay gente que piensa, es que la tibieza es una temporada que estoy viviendo. No, no es una temporada, es un demonio de muerte espiritual. Y el enemigo quiere llevarte a eso, cuando te enreda en las cosas de la vida diaria. Juan, capítulo 9, verso 1 al 8, voy a leer unos cuantos versículos aquí, los voy a leer en el momento que corresponda. Jesús viene
de una confrontación. Si lees Juan capítulo 8, te vas a dar cuenta que Jesús viene de una confrontación, viene de un conflicto. Pero algo que Jesús nos enseñó es que Él nunca le esquivó a los conflictos, nunca le esquivó a la confrontación. Había tenido una confrontación muy fuerte, el enemigo se le había cruzado en el camino, pero Jesús estaba listo por más. Y entonces Él va de nuevo hacia Jerusalén. Y mientras va, ve a un hombre ciego de nacimiento. Note por favor esa expresión. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Si lees el verso 8, creo que es, o 9, te das cuenta que Jesús lo vio porque ese hombre estaba pidiendo limosna. Estaba mendigando a la orilla del camino. Y Jesús lo vio. Y cuando Jesús lo vio, entonces llamó la atención de los discípulos. Quiero ser muy claro contigo. Cuando hay cosas que te llaman tu atención, cuando tu corazón es llevado a la atención de una necesidad, es porque Jesús vio esa necesidad primero que tú. Y la mirada de Jesús dirige tu mirada hacia esa necesidad. No fueron los discípulos los que vieron la necesidad de este hombre. No fueron los discípulos los que vieron al ciego que estaba pidiendo limosna a orilla del camino. Fue Jesús. Jesús lo vio. Simplemente lo vio. Y los discípulos cuando lo vieron al hombre, entonces traen una pregunta a Jesús. ¿Cuántos saben que estamos en una temporada donde todo el mundo se siente con el derecho de dar la opinión aunque no se la pida? Y una temporada de muchas discusiones, que se arman las discusiones en las redes sociales por casi todo. Se arma una polémica de todo. Y los discípulos tenían su polémica, querían traer un asunto en discusión. Y entonces le dicen, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Y Jesús tiene esa manera tan especial de que Él no responde nuestras preguntas, Él tiene sus propias preguntas. Y Él sabe cómo sacarnos del tema donde el enemigo nos quiere enfocar al tema donde Él quiere que estemos enfocados. Y Jesús le dice, la verdad es que no es relevante si pecó él o pecaron sus padres. Y les dice, quiero que vean esto desde la perspectiva de Dios. Si lo ven desde una perspectiva humana, se van a enredar en la discusión del momento. Porque los rabinos discutían sobre esto. Discutían que por qué una persona nacía con defecto físico. Esa era una cuestión teológica para los líderes religiosos de la época. Y habían varias cosas que ellos consideraban, el por qué una persona podía nacer ciego o nacer cojo o con alguna deficiencia física. Y siempre consideraba que había algún pecado ahí en el asunto. Jesús dijo, eso no, esas son discusiones de hombres. ¿Le vas a prestar oídos al enemigo? ¿Le vas a prestar atención a lo que el enemigo quiere que le preste atención? ¿O vas a ver lo que Dios quiere que tú veas? Y entonces le dice, el punto aquí es que Dios quiere glorificarse en este asunto. Mientras ustedes se enfocan en cuál es el problema y quién tiene la culpa, Dios se está enfocando en la solución. Le dice, aquí lo relevante es que este nació ciego para que la obra de Dios se manifieste en él. Yo no sé si tú lo sabías, pero Dios me ha estado hablando esta semana que podemos hablar mucho de lo que está pasando y podemos seguir pensando si realmente este es un virus que simplemente vino así casualmente de la naturaleza o si fue inventado en un laboratorio. Podemos seguir discutiendo si la culpa la tienen los chinos o quién la tiene la culpa. Y podemos seguir hablando muchas cosas sobre todo esto que está pasando. Y podemos discutir sobre asuntos del momento. ¿Está bien orientada lo que están tratando de hacer en medio de la pandemia? ¿El gobierno ha respondido bien o ha respondido mal? ¿Está bien la cuarentena o no está bien? ¿Tienen razón los que hablan del uso de la máscara o no tienen razón?
¿Dónde está la solución? Cierre total, cierre parcial. ¿Dónde está la solución? Y hay muchos puntos de vista, pero Dios dice, mientras ustedes discuten sobre todo eso, yo quiero que ustedes sepan que el cielo está mirando que esta es una oportunidad para que la gente conozca la obra de Dios, para que la gente conozca el amor y la bondad de Dios. Dios dice, si ustedes quieren enfocarse en las discusiones que hay en los cafés, las discusiones que hay en los bufetes de los abogados, quieren enfocarse en las discusiones en la Cámara Baja o en el Congreso, si ustedes quieren entrar en cuestiones científicas o políticas, lo pueden hacer. Pueden entrar a la discusión del día a día, pero Dios dice, mientras ustedes discuten cuestiones de la vida, se están enredando en las cosas de la vida diaria y no se están dando cuenta que yo quiero mostrar mi amor y mi bondad al que está en necesidad, dice Dios. Y aquí viene algo impresionante. Después de haber dicho eso, dice, verso 4, préstale mucha atención a este versículo, por favor. Me es necesario hacer la obra del que me envió. Esa verdad también es realidad para ti y para mí. Me es necesario. La palabra necesario nos dice de algo que es esencial, necesario, no un lujo, necesario, no algo más, necesario, no un adorno, necesario. Me es necesario, es esencial que yo haga la obra del que me envió. Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios planeó antes de que el mundo fuera. Jesús sabía que Él había venido con una asignación de Dios a este mundo. ¿Y sabes qué? Tú y yo tenemos una asignación de parte del cielo. Tú y yo tenemos una asignación de parte del cielo. Y Jesús dice, me es necesario, verso 4, que haga la obra del que me envió. Y entonces nos dice que hay un periodo de tiempo donde podemos hacerlo. En tanto que el día dura, me es necesario hacer la obra del que me envió en tanto que el día dura. Punto y coma. El día nos habla del tiempo de oportunidad. El día nos habla del año agradable del Señor. El día nos habla del tiempo de gracia, la puerta abierta. El día nos habla de la oportunidad que Dios nos da con todos nuestros días sobre la tierra para cumplir la asignación divina que Él nos mandó. Y a veces esa asignación divina tiene que ver con algunos años nada más. Déjame explicarte. Jesús vivió 33 años sobre este planeta Tierra antes de pasar a la eternidad y volver a su lugar de Dios en el cielo. Nunca dejó de ser Dios, pero volver a su lugar de Dios en el cielo. 33 años. Pero sabemos que los planes y propósitos de Dios para él se cumplieron en solo 3 años, como mucho 3 años y medio. Moisés vivió 80 años para que los últimos 40 años de su vida cumpliera la asignación de Dios. Abraham fue llamado por Dios y respondió al llamado de Dios cuando tenía como 80 años. Y los últimos años de su vida, 40 años de su vida aproximadamente, Abraham cumplió los designios de Dios para él. Pero hay una asignación de parte de Dios. Yo sé cuál es la asignación de Dios para mí. Ahora yo no sé si tú sabes cuál es la asignación de Dios para ti. Es necesario hacer la obra del que me envió. Y tú puedes decir eso. Me es necesario hacer la obra de Dios, lo que Dios espera de mí sobre esta tierra. Mientras el día dura, mientras hay oportunidades, mientras todavía lo puedo hacer. Porque viene la noche, dice Jesús, cuando nadie puede trabajar.
viene la noche. Es decir, la oportunidad de hacer lo que Dios quiere que haga no va a estar siempre allí. Incluso hablando en un sentido general, no vamos a tener siempre la oportunidad de hablarle a la gente de Jesús. No la vamos a tener. Ahora tenemos la puerta abierta de la internet. Ahora tenemos la puerta abierta de las redes sociales. Pero esa oportunidad no va a estar para siempre. Ahora tenemos la oportunidad en esta nación donde estamos, que tenemos la libertad de congregarnos. Incluso se nos da protección para que hagamos nuestro trabajo. Pero no sé hasta cuándo esa puerta de oportunidad estará abierta, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y Dios dice, me es necesario. Dios dice, te es necesario que hagas la obra del que te envió. Entre tanto que estoy en el mundo, dice Jesús, soy luz del mundo. Y tú eres luz. Esas palabras son verdad para ti también. Mientras tú estás aquí, tú eres luz del mundo. Y Dios dice, deja que tu luz alumbre. Suelta lo que te tiene enredado en los asuntos de la vida. Si te has enredado, suéltate, libérate. Escapa de los enredos del enemigo. Si has dejado que los asuntos de esta vida anulen los planes y los propósitos para tu vida, entonces suelta las ataduras del enemigo y ocúpate de lo que es necesario. No un lujo, no un adorno, no algo más. El primer llamado de atención de que has caído en complacencia, que has caído en tibieza, es que Dios ya no es lo primero y lo más importante. Y los planes y propósitos de Dios para ti ya no son lo primero y lo más importante. Son algo más. Dios es importante, pero no lo más importante. Dios es importante, pero no lo primero. Y los planes y propósitos de Dios ya no son lo primero, lo más importante para mí. Hay otras cosas que son más importantes. Esa es una señal que hemos caído en complacencia. Que ese demonio llamado tibieza ha empezado a traer muerte espiritual a nuestras vidas. Jesús dice, mientras estoy en el mundo. ¿Sabe por qué usa la expresión mientras estoy en el mundo? Verso 5. Ponle coco a esto, ponle cerebro a esto. Deja que el Espíritu Santo te revele. ¿Por qué dice entre tanto que estoy en el mundo? ¿Sabes por qué? Porque tu oportunidad de hacer lo que Dios espera de ti es en esta dimensión llamada vida, no en la eternidad. Ni tú ni yo vamos a estar para siempre aquí. Ya sea o que Cristo viene y entonces nos vamos con Él, como dice la canción, o si no, por vía de la muerte, atravesamos esa puerta llamada muerte y entonces nos encontramos en la eternidad. Pero no vamos a estar para siempre aquí. La puerta de oportunidad no siempre va a estar abierta. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, wow, me encanta esto. Quiero que veas el verso 6 y quiero que lo veas de una manera profética. Dicho esto, me encantaría que tú salieras de aquí con esa determinación. Dicho esto, escupió en tierra. Hizo lodo con su escupida y le untó en los ojos al ciego. En otras palabras, empezó a ocuparse de lo que él sabía que se tenía que ocupar. Jesús nunca jamás dejó que el enemigo lo desenfocara y lo enredara en lo que él quería. Siempre supo cómo escaparse de los planes y estrategias del enemigo. Traían preguntas para que él entrara en discusiones, necias discusiones que no tenían sentido, y Jesús la ignoraba y establecía su propia agenda, su propia prioridad. Y aquí lo está haciendo. Aquí Jesús saca la atención de los discípulos de donde no tiene que estar, refina su enfoque y los enfoca en lo que Dios esperaba que hicieran.
Entonces Jesús se pone a hacer lo que él tenía que hacer. Y dicho esto, y escuché este mensaje, y el día lunes ya me empiezo a soltar de las riendas, de las ataduras del enemigo, y me empiezo a ocupar de lo que Dios quiere que me ocupe. Y el milagro que hace Jesús es impresionante. Es un milagro que tiene que ver con lo creativo. Así como Dios sopló vida, ahora Jesús usa algo muy propio, muy de Él mismo, un escupitajo. Y yo quiero que te imagines esto. Jesús está ahí, el ciego está frente a Jesús, no puede ver. Y cuando una persona tiene carencia de alguno ¿cómo se dice? De los sentidos, esa es la palabra que andaba buscando. Cuando alguien tiene carencia de un sentido, los otros sentidos se agudizan. Entonces, este hombre no podía ver, pero tenía el oído muy agudo, podía escuchar. Y yo te aseguro que por ser alguien que pedía limosna a orilla del camino y ser considerado que tal vez estaba ciego por su propio pecado o el pecado de sus padres, estoy seguro que este hombre había escuchado el sonido que escuchó de Jesús muchas veces y tal vez se tapó la cara, porque es muy probable que lo hayan escupido en el rostro muchas veces. Y el hombre está allí y escucha el mismo sonido que muchas veces había escuchado. Y probablemente se tapa la cara, se pone a la defensiva. Pero no recibe el escupitajo directo en la cara, sino que él escucha el sonido, cómo sale el escupitajo. Y lo escucha el sonido en la tierra, en el suelo. Entonces empieza a ver cómo Jesús empieza a hacer lodo. Lo escucha, no lo puede ver, pero lo está escuchando, casi como si lo estuviera viendo. Y el hombre probablemente trata de entender en su mente qué está pasando. Creí que me iba a escupir. Dios no menosprecia a nadie. Dios no ataca a nadie. Les dije recién, Dios es un Dios de confrontación, pero cada vez que Dios nos corrige es para vida y no para muerte. Y siempre que Dios nos corrige, Él trae el propósito de dar vida, de direccionarnos hacia nuestro propósito, de enfocarnos hacia nuestro destino. Y ahí está el hombre parado y de repente Jesús toma lodo y lo unta en los ojos del ciego. Y él puede sentir el barro húmedo sobre sus ojos. Y ahí está parado. Y ahora Jesús le pide algo que no era fácil para él. Algo que le iba a tomar a él la decisión de la obediencia para poder recibir el milagro. Jesús le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. No era fácil para un ciego, porque él no podía ver. ¿Cómo hacía para encontrar el estanque? Era fácil que él se rindiera, era fácil que él se diera por vencido. Era fácil que él dijera, bueno, si ya no me sanó, ¿qué me hace pensar que lavarme en el estanque va a ocurrir el milagro? Pero todo milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida demanda que nuestra fe sea práctica y que la veamos en una obediencia que se transforma en algo práctico, algo real en nuestras vidas. Y yo puedo ver cómo con todas las dificultades que eso significó. Yo no sé si él fue inteligente y le dijo a alguien, ¿sabes qué? Llévame al estanque, necesito lavarme la cara. Y alguien lo llevó, o no sé si llegó preguntando, no sé cómo llegó. Pero la Biblia dice que fue, se lavó y regresó viendo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Esto es lo que te quiero decir. Dios está en el negocio de hacer milagros hoy en día. Pero todos los milagros que Dios quiere hacer demandan obediencia. Dios espera obediencia de parte nuestra. Dios espera obediencia de ti que estás escuchando. Dios hace milagros creativos, Dios hace milagros increíbles. Y los milagros tienen que ver con lo que Él es. El barro que el ciego tenía en los ojos tenía que ver con algo que era del mismo Jesús. Era algo que tenía que ver con Él mismo. Lo que el maestro era. Llevaban las salivas del maestro en eso mismo. Cada milagro tiene el sello, tiene la marca de quién es Dios.
Lo voy a decir de nuevo, cada milagro tiene el sello, tiene la marca estampada de quién es nuestro Dios. Dios está mirando la necesidad de la gente en este tiempo y no le interesa entrar en polémica de dónde vino, quién tiene la culpa, no le interesa entrar en polémica cuál pudiera ser la posible solución. Dios dice, estoy mirando así como Jesús miró, estoy llamando la atención de la iglesia, así como Jesús miró al ciego junto al camino y entonces los discípulos lo pudieron ver. Jesús está llamando la atención de su iglesia, la atención de sus discípulos hacia la necesidad de la gente. Estamos en una temporada de mucha necesidad y Dios está mirando la necesidad y Dios está listo, sin importar cuál es la causa de la necesidad. Dios está listo para mostrar su bondad, para mostrar su amor, para mostrar su gloria en medio de la necesidad. Pero demanda esa obediencia, que a veces es costosa, no es fácil. Puede costarnos, puede ser un poco dificultoso, pero siempre que respondamos en obediencia, vamos a ver el milagro de parte de Dios. Me encanta el corazón de Jesús para no dejarse enredar en los asuntos de la vida. Me encanta ese corazón de Jesús para hacer la voluntad del Padre. Cómo eso era una prioridad tan grande en su vida. En Juan capítulo 4, verso 31 al 38. Lo van a poner en la pantalla, no lo voy a leer, pero tú lo puedes ver allí. Jesús está en un momento donde cuando yo leo esto, yo digo, wow, dame ese corazón, Dios, dame ese corazón. Dice que llega a tierra de Samaria cansado, llegan junto a la heredad de Jacob, en un pozo que había allí, un pozo de agua, un aljibe. Llega Jesús, y cuando llega Jesús a ese lugar, dice que está cansado del camino, y se sienta a descansar junto al pozo. Y ya era tiempo de comer. No solo estaba cansado, sino que indudablemente estaban hambrientos. Llega Jesús con su discípulo, el maestro se sienta a descansar junto al pozo de Jacob, y dice que los discípulos van a comprar de comer. Y la Biblia lo resalta. No, yo quiero que si tú lees los evangelios te puedas dar cuenta y me puedas decir a mí cuántas veces la Biblia dice que los discípulos fueron a comprar de comer. No sé si esta es la única vez o es una de las pocas veces que menciona que los discípulos van a comprar de comer. Y si lo dice es porque es importante. Lo que nos está diciendo es que no tenían qué comer y tenían hambre. Y entonces mientras Jesús descansa, ellos van a comprar de comer. Mientras van a los lugares donde, a la ciudad, dice que bajan a la ciudad para comprar de comer, Jesús estaba fuera de la ciudad. Llega la mujer samaritana. Y Jesús se enfoca en la necesidad no solo de esta mujer, sino en la necesidad de toda la ciudad, porque ese es el corazón de Dios. Dios te alcanza a ti para alcanzar a toda tu familia. Dios te impacta a ti para que tú impactes tu ciudad y tu nación. Ese es Dios. Y entonces Jesús está hablando con esta mujer y se da cuenta que las semillas que él está sembrando están germinando rápido. Y de repente Jesús se da cuenta que él está ahí en Samaria, pero que hubieron otros que sembraron en Samaria y que hubo mucha siembra en Samaria. Y se da cuenta Jesús que este es el tiempo de recoger la cosecha. Y entonces él está enfocado en los planes y los propósitos de Dios para su vida. Y está allí. Y en eso regresan los discípulos. Ya traen comida. Y lo ven a Jesús, que Jesús está como ido. Está como tildado. Y está mirando hacia Samaria. Y tiene la mirada alzada hacia Samaria. Y los ve a los discípulos y ve lo que pasa, pero lo ve como en segundo plano. Pero Jesús está como ido. Está muy pensativo el maestro. Y lo ven como anejado al maestro. Y entonces algunos de los discípulos le dicen, maestro, no vas a comer, ya estamos comiendo todo, ¿vas a comer? Y Jesús dice, no, gracias. Y se sorprenden y empiezan a pensar, ¿será que esta mujer que estaba hablando con él le dio algo de comer? ¿Alguien le habrá traído algo de comer? Y Jesús, sabiendo lo que están hablando entre ellos, él les dice, no, si me pueden poner ese versículo en la pantalla. Jesús no solo no permitía que los asuntos de la vida diaria
los enredaran, sino que iba mucho más allá. Estaba dispuesto a dejar algo legítimo. Estaba dispuesto a dejar algo incluso necesario de lado para cumplir los planes y los propósitos de Dios. Para que el reino de Dios se revelara, para que los planes y los propósitos de Dios se cumplieran en la vida de quien tuvieran que cumplirse o en la vida de la ciudad en donde tuvieran que pasar. Y entonces Jesús le dice, es que yo tengo otra comida que comer que ustedes no saben. Y creo que ahí los discípulos estaban más confundidos todavía. Primero pensaban que alguien les trajo de comer y Jesús les pone claro que no, nadie le trajo de comer. Ahora dice, yo tengo otra comida. Ellos dicen, ¿dónde tiene la comida? No sabíamos que Jesús guardaba comida en sus bolsas. ¿Dónde que tiene otra comida? Y Jesús les aclara, ¿cuál era la comida de él? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ahora quiero que pienses, ¿qué es comida? ¿Comida es un lujo? ¿Comida es un adorno? No, comer es esencial. Pero aún el corazón de Jesús era dejar incluso lo esencial de lado para poder hacer la voluntad de Dios, para poder acabar la obra que Él hiciera. Cuando yo veo eso digo, wow, qué corazón, Dios. Qué lejos está mi corazón del tuyo, Jesús. ¡Qué lejos! Puedo ver a un Jesús vacío. Si me pueden ayudar, por favor, los músicos. Puedo ver a un Jesús vacío de todo egoísmo, al punto de que es capaz de olvidarse de Él mismo, de sus propias necesidades más básicas, para enfocarse en que los planes y los propósitos de Dios se realizaran. Entonces digo, wow, qué lejos está mi corazón del tuyo, Jesús. Cuando mi corazón muchas veces está enfocado en lo que yo quiero. Cuando mi corazón muchas veces está enfocado en, Señor, quiero que hagas algo para que mis sueños, mis planes y mis propósitos se lleven a cabo. Y tú estás dispuesto a dejar incluso de comer. Y me vuela la cabeza que Él diga, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Agradarlo a Él. Que el corazón de Dios esté complacido. Que el corazón de Dios esté alegre, feliz. ¡Wow! ¡Qué impresionante que es esto! Y Dios está buscando gente en este tiempo que pueda escapar a los enredos de la vida. Si puedes ponerme en la pantalla, este es el último versículo de la tarde. Quiero que, si no lo anotaste, lo puedas anotar, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 4. El diablo está en una temporada donde está enfocado en enredar a la gente de Dios, en enredar a los hombres y mujeres de Dios en los asuntos de la vida diaria. Asuntos de la vida diaria. Es decir, quiero que pienses en esto. El diablo ha trazado una estrategia para meterse en tu día a día. Y en tu día a día, él está buscando anularte. Él sabe que tienes un destino de parte de Dios. Este es el punto. Espero haberlo hecho bien. Tengo la sensación que tal vez no lo hice del todo bien. Pero esto es lo que Dios quiere decirte, que el Espíritu Santo me ayude en los últimos minutos poder decirte lo más claro posible. Esto es lo que te quiero decir, esto es lo que Dios me mandó a que te dijera. En la eternidad Dios te vio a ti y cuando te vio a ti vio el impacto que tu vida iba a hacer en la vida de otros y el impacto que tu vida iba a hacer en tu generación. Y el diablo está en el plan de enredarte en tu día a día para que tú no cumplas tu destino, tu llamado, el propósito eterno de Dios para tu vida. El diablo sabe que si tú te sueltas de sus ataduras, de sus amarres, y tú tienes un corazón como Jesús para decir, me voy a enfocar en cumplir, mientras el día dura voy a hacer la obra del que me envió. Él sabe el impacto que puedes causar.
El diablo lo sabe y por eso está buscando de una manera o de otra anularte. De una manera o de otra el enemigo está buscando causar un impacto en tu vida, enredarte de una manera o de otra. Está buscando enredarte para que tú no puedas cumplir ese propósito, no puedas cumplir con tu llamado, con lo que Dios espera para ti. Hay muchos que están esperando esa mirada tuya. Ya tienen la mirada de Jesús. Como en Juan capítulo 9. Como el ciego. Ya tiene la mirada. Ya tienen la mirada de Jesús. Pero ahora necesitan tu mirada. Pero tu mirada tiene que ser libre de las discusiones que tengan que ver, no importa con qué asunto. Tiene que ser una mirada pensando que Dios está listo para impactar esa vida, que Dios está listo para suplir esa necesidad. Tiene que ser una mirada de que Dios quiere mostrarle su amor y su bondad a la gente en esta temporada de pandemia. Mientras nosotros discutimos sobre muchos asuntos y nuestro enfoque y nuestra atención está sobre muchas cosas, el corazón de Dios, la atención de Dios está para mostrar su bondad al que sufre en medio de esta pandemia. Dios quiere que te levantes, que te sacuda de todo lo que te enrieda y que le digas: Dios, aquí estoy. Soy un vaso, un instrumento de Dios. Mientras el día dura, voy a hacer la obra del que me envió. Y entonces, inmediatamente se puso a hacer Jesús lo que tenía que hacer. Allí estaba una necesidad y Dios estaba listo para suplir esa necesidad. Allí había una vida que Dios estaba listo para impactarla. Y Jesús estuvo dispuesto a dar de Él mismo. Él hizo un escupitajo. Él entregó algo de su propio ser para que una vida fuera impactada. Y Dios quiere usar algo propio de ti. Dios quiere usar algo propio de ti, así como Jesús usó su saliva, su escupitajo e hizo lodo. Y entonces untó en los ojos del ciego. Hay algo que tú tienes muy propio de ti que Dios quiere usar para impactar la vida de alguien que necesita de parte de Dios. Lo más hermoso que tiene el dolor es que Dios lo puede usar para una bendición. Así como las heridas de Jesús, el dolor de Jesús, el dolor que Jesús sufrió en sus heridas me sanaron a mí. Dios dice: le voy a dar sentido a tu dolor, le voy a dar sentido a tus lágrimas, porque voy a usar tus lágrimas y tu dolor para sanar la vida de alguien más. Y en medio de esta pandemia hay mucha gente que necesita, ya tiene la mirada de Jesús, pero ahora necesita la mirada de la gente de ellos. Pero tiene que ser una mirada de alguien que dice: voy a hacer la obra que Dios me esperó que hiciera. Dios está en el propósito de hacer milagros. ¿Por qué no te pones de pie? Los que están allí en su casa, por favor, ponte de pie ahí donde tú estás. Dios está listo para hacer milagros. Yo no sé qué tan convencido estás tú, pero yo sé que Dios me está hablando. Quiero que te sueltes de todo lo que te tiene enredado. A veces caminamos por la vida con las brecas puestas, con el freno puesto. Y estamos yendo adelante, pero algo nos está frenando, algo nos está deteniendo. Y estamos caminando por la vida. Y Dios dice: quiero que sueltes el freno. Quiero que te liberes de lo que te detiene. Porque yo estoy listo para usarte, para impactar una vida. Mientras el día dura, mientras la puerta de oportunidad está abierta. Es tiempo de preguntarle a Dios: ¿cuál es el impacto por el cual tú me trajiste a esta vida? Tú en la eternidad viste el impacto que yo podía hacer en mi generación. Y entonces, Dios, yo estoy listo para que tú me uses para causar ese impacto. Y quiero sacudirme de todo lo que me frena, quiero sacudirme de todo lo que me ata. La gente que está afuera, escúcheme bien, la ayuda del gobierno es algo necesario. La gente que está afuera está esperando una vacuna.
Espero que esa vacuna esté pronto. Hay muchas cosas que la gente que está afuera necesita, pero no hay nada que necesite más que Dios. Te lo voy a decir de nuevo, hay muchas cosas que la gente que está afuera necesita y pueden ayudar. El gobierno puede ayudar, organizaciones sociales pueden ayudar, la iglesia también puede ayudar en un aspecto estrictamente racional y humano. Podemos ayudar, pero la ayuda que la gente más necesita es una intervención de Dios en su vida. Y Dios está listo para mostrar su bondad. Que alguien lo crea. Que alguien lo crea. Que alguien abrace esto. Dios está listo para mostrar su bondad y su gloria. Y Él está listo para usar algo de ti. Hay algo de ti que bendice a alguien. Hay algo de ti que marca un impacto en la vida de alguien. Y Dios está listo para usar eso de ti para impactar la vida de alguien. El enemigo se goza cuando te ve a ti enredado en los asuntos de la vida diaria. Eres un soldado en servicio activo. El pastor Flores, él es un veterano. Él sirvió a los Estados Unidos en los campos de guerra en Irak. Y él sabe que un soldado se duerme con la bota puesta. Que un soldado se duerme con el casco puesto y con el arma a su mano. Porque saben que en cualquier momento va a tener que tener una misión y una intervención. Y tiene que estar listo, preparado para eso. No puede permitir que otras cosas se interpongan. Tú eres un soldado en servicio activo. No permitas que los asuntos de la vida diaria te tengan frenado, atado, detenido. Sacúdete de eso. Porque Dios quiere usar tu vida. Si estás aquí conmigo y Dios quiere causar un impacto, un milagro en la vida de alguien por medio de ti, ¿por qué no vuelves a rededicar tu vida? Como Jesús le dijo a Pedro, cuando tú eres joven, te vistes y vas donde quieras. Pero cuando eres viejo, alguien más te toma de la mano, te viste y te lleva donde Él quiere. ¿Por qué no le dices, Espíritu Santo, tómame de la mano y llévame donde tú quieras que yo vaya? ¿Por qué no le dices, Espíritu Santo, tómame y llévame? Y le dices, yo voy donde tú quieras, Espíritu Santo. Tómame de la mano y llévame. Posicióname donde tú quieras que yo esté posicionado, Espíritu Santo. ¿Por qué no le dices, rindo mi voluntad, me confieso que no lo soy lo suficientemente sabio, me confieso que no puedo de mí mismo, que te necesito, confieso que tus planes y tus propósitos son mejores que mis planes y mis propios proyectos. Confieso que tus sueños son mejores que mis propios sueños. ¿Por qué no te vuelves a dedicar a Dios?